Ya, habíamos quedado nosotros en la pregunta 39, ¿cierto? Y ahora vamos con la 40. Y es la pregunta, la primera pregunta que tiene que ver con vectores. De hecho, tiene que ver mucho con vectores así como tal. Entonces, vamos a hacer el comillas repaso de vectores, pero en verdad no es un repaso, porque nosotros esta materia no la vimos. Entonces, aquí va a ser como la comillas clase que vamos a tener de vector. Así como, y es lo único que vamos a ver, porque vamos a ver lo justo y necesario para abordar la pregunta, básicamente. Entonces, ya, vectores. ¿Qué es un vector? Bueno, podríamos estar un buen rato hablando de qué es o no es un vector, pero básicamente la definición de vector es un segmento dirigido. ¿Vale? Segmento dirigido. Dirigido. Sí, un segmento es como, ya sabemos que es como una línea, ¿cierto? Un pedazo de recta, ¿cierto? Y en este caso decimos que es dirigido porque va para un lado, ¿sí? Así como, bueno, ahí vamos a ir detallando un par de cosas. Básicamente un vector es una flecha. Entonces aquí vamos a dibujar una flecha bien grande. Aquí, ya. Y marco bien esta parte porque es importante. Aunque no parezca, es importante. Entonces, sería bueno ver qué partes tiene un vector o no. Me quedo como re chico. ¿Qué partes tiene un vector o no? Entonces ya, lo primero, el vector tiene un inicio y un final, ¿cierto? Aquí le vamos a poner, este va a ser el origen y este va a ser el extremo, una vez de extremo. Entonces, pongámoslo acá al lado. El origen y el extremo son donde empieza y donde termina respectivamente el vector, ¿sí? Y son puntos, puntos. Donde comienza, donde termina, ¿sí? Ok. ¿Qué otra cosa más podemos ver en este vector? Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ese vector, por ejemplo, y este de aquí y este de acá? La distancia entre el origen y el extremo. Entre la distancia entre el origen y el extremo. ¿Y cómo le podemos llamar eso? Mm, A eso le vamos a llamar módulo. Módulo o magnitud, ¿sí? A lo mejor bueno, se supone que deberían hacerlo así como paciencia, sobre todo para física. Hay todo, por lo menos en los preuniversitarios, así como en los tradicionales, siempre hay como un momento para hablar de vectores, como al principio, así como ya. Los vectores también es como más o menos esto, tienen lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y ahí hablan de módulo o magnitud, ¿sí? Porque hay muchas. Aquí, módulo. Va, no hay que calcular. Porque hay muchas cosas en la ciencia que se representan mediante vectores y por lo tanto tienen un módulo, tienen una magnitud. Módulo, entonces, para nosotros va a ser como el largo del vector, ¿no? El largo del vector, que justamente es como la distancia entre el extremo y el origen. Perfecto. Eh, Otra pregunta, ¿qué diferencia habrá entre ese vector y este vector de acá? Imagínense la línea un poco más derecha, así. la dirección. La dirección. Casi, pero no. Aquí es el sentido. El sentido, el sentido, el sentido. Eh, entonces, el sentido, vamos a buscarlo aquí. Sentido es como hacia dónde apunta la flecha en el fondo, ¿cierto? Hacia dónde apunta. Y para nosotros eso va a ser el, el sentido, ¿sí? Es como, no hay como una manera de representarlo o de calcularlo, ¿cierto? Así como por lo menos fácil, ¿no? Pero necesitamos esa idea, como para dónde apunta, ¿sí? Y ahora sí la dirección. ¿Qué diferencia habrá entre ese vector y, por ejemplo, este de acá? Entre este de acá. Ahí sí la dirección. Y sí, en la dirección. Entonces, ¿dónde vemos esto de la dirección? En la. Espérate, no marqué la cadena. Aquí vamos a marcar el sentido. Sentido. La dirección tiene que ver con la inclinación del vector. Entonces, si nosotros tiramos esta línea como horizontal acá, aquí se forma este ángulo. Y ese ángulo es el que también tiene que ver con la dirección. Entonces, a las finales, igual que cuando vimos como recta, ¿cierto? Vimos que la pendiente tenía que ver con el ángulo que se formaba entre la recta y el eje X, aquí es lo mismo, ¿sí? Entonces, mientras más inclinado, más, o sea, según qué inclinación tenga, es qué dirección va a tener, ¿sí? Aquí tampoco tenemos una manera simple de representar la dirección, pero
dirección. No hay una manera simple de representar la dirección, pero esa es la idea, ¿no? Como la inclinación que tiene. Vamos a ponerle aquí dirección. Esto para nosotros básicamente es un vector. ¿Sí? Acabamos de resumir una buena parte de una clase aquí en esto. ¿Sí? Eso, po. ¿Qué es lo que nos interesa de los vectores? Más que la definición misma, es como las operaciones que podemos hacer con los vectores. ¿Sí? O bien, bueno, antes de eso, vamos a poner aquí un pequeño detalle. Los vectores los podemos representar en el plano cartesiano. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un vector que parte aquí en el origen del plano y llega hasta acá. Voy a ponerle aquí este V de vector. Aquí donde termine es como el punto donde termine, el punto de su extremo van a ser las coordenadas que ponemos para el vector. Entonces, no sé, pues si aquí es no sé, A, B, por ejemplo, entonces el vector va a ser el vector A, B. Cuando está representado así, significa que se asume, ¿cierto?, que tiene su origen en el origen del plano cartesiano. Y este vector tiene un nombre, se llama vector posición. ¿Sí? Hay otro tipo de vectores que no están necesariamente en el origen. Pues, no sé, voy a poner uno aquí, por ejemplo, ese vector de ahí. ¿Cierto? Entonces aquí hay dos puntos. ¿Cuál es el que ponemos? Bueno, aquí hay que poner de alguna manera los dos puntos, pero este vector, el asunto es que se puede asociar a uno de acá. Si es un vector, pues todo vector podemos como adjudicarle un vector posición, que parta en el origen, ¿no? Pero eso, no vamos a hablar de eso porque nos perderíamos en una cosa bien profunda que para qué. ¿Sí? Entonces, hablemos solamente de los vectores posición, que son los que nos sirven a nosotros para la prueba. Eh, eso. Y ahora sí, la operatoria que tenemos con los vectores, operatoria, ¿sí? Entre los vectores podemos hacer operaciones, ¿sí? Podemos sumar vectores, podemos restar vectores y podemos ponderar vectores. Esas son las tres operaciones, ¿sí? Que dan como resultado otro vector también, porque hay otras más que no necesariamente dan vectores, pero en esas no nos vamos a meter tampoco. Si verdad estamos haciendo esto muy, muy simple. Ya. Entonces, vamos a poner un vector cualquiera. Voy a ponerlo, no sé, aquí, con colores. Tenemos el vector, no sé, A, le voy a poner, eh, y le vamos a poner el vector B, con otro color. Vamos a ponerlo así. B. ¿Sí? Estas son como los dos vectores. Entonces, bueno, y también si lo pensamos en el plano cartesiano, le vamos a poner coordenadas. Vamos a hacer x1, y1, el primero, y el segundo va a ser x2, y2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos las operaciones? Primero la suma. La suma. De manera gráfica, lo que hacemos para sumar vectores es poner el primero y donde terminó, poner el segundo. Para allá. Y lo que nos resulte, vamos a marcarlo aquí, así como desde donde empezó el primero hasta donde terminó el segundo, va a ser el vector sum. Entonces aquí tenemos A más B, el vector A más B. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cómo es de manera digamos, algebraica, ¿por cierto? Con las coordenadas. Lo que hacemos es sumar cada coordenada con la que le corresponde, ¿no? Entonces, el primer vector, que es A, no sé, x1 y 1, le sumamos el vector B, que es x2 y 2. Entonces, el vector que resulta a las finales va a ser x1 más x2, y 1 más y2. Sí, esto lo usamos harto cuando vimos traslaciones. ¿Sí? Solamente que en vez de sumar vectores con vectores, sumamos vectores con puntos. Pero es básicamente lo mismo. ¿Sí? Ahí está. Y este es el vector A más B. Así de simple. La resta es similar. Similar. La resta. Solamente que en vez de a un vector restarle otro, como que le sumamos su opuesto. Entonces, ¿cómo sería el opuesto, por ejemplo, del vector B? Menos X, menos Y. Ya sería, como en términos de las coordenadas, sería menos X, 2 en este caso, y 2, ¿no es cierto? Coma menos y 2. Porque es como, en el fondo es como multiplicarlo por menos 1, ¿cierto? Ya. Que es lo que también hacíamos para restar puntos cuando teníamos que restarlo. Y en términos gráficos, ¿cómo sería? Se le cambia el sentido al vector, ¿Solamente el sentido? la dirección. No, es solamente el sentido. Ah,
Entonces ya, si está apuntando para la derecha, por ejemplo, ahora lo dejamos apuntando para la izquierda, ¿no? Entonces, para allá. Y el largo es el mismo, ¿sí? Aquí más o menos está el mismo largo. ¿Sí? Entonces este es el vector menos b, ¿sí? Bacán. Entonces ya, pues, en vez de restar el vector a con el vector b, al vector a le sumamos el vector menos b, y hacemos la suma igual como la conocemos, ¿sí? Ya, no lo vamos a hacer como para... porque es lo mismo, ¿no? Ya, y la ponderación. Ponderación, que esta también es importante, sobre todo para la pregunta. Pongámosle un número real, no sé, k, un número real. Entonces, cuando nosotros queremos multiplicar este número por un vector cualquiera, ¿cierto? ¿Qué es lo que obtenemos? Bueno, obtenemos el vector k por a en el fondo, ¿sí? Y en el fondo es como sumarlo k veces, ¿no? Sí, como el vector a más el vector a más el vector a, así, ¿no es cierto? Entonces, en términos gráficos sería más o menos eso. Sería como el vector a más el vector a más el vector a, la cantidad de veces que sea necesario, hasta que completemos el vector completo, ¿no? Que sería todo esto. ¿Sí? Ahí tenemos el vector k por a. ¿Sí? Sí. Así de simple. Ah, bueno, y en términos de las coordenadas sería, bueno, k por el vector x1 y 1 sería k por x1, k por y1. ¿Sí? Sí. Perfecto. Eso es todo lo que necesitamos saber sobre vectores. Así, sin más. Así como lo demás ya es como usar un poco la pensadora. Entonces, vámonos a la pregunta. La pensadora. Dice, considere los vectores u, v y c, que son estos que están aquí. ¿Cuál es el vector resultante de todo esto que está acá? Claro lo que hay que hacer, ¿o no? Sí. Ya, solamente como desarrollar. ¿Qué hacemos entonces? ¿O qué escribimos? Así como ya habría que escribir primero el vector u, que sería menos 2,5 Ya, menos 2,5. más, ¿Lo escribo al lado o para abajo o cómo? yo creo que para abajo, ¿no? Igual es Ya, más claro. Más, aquí te pide el 2 por el vector v, sí. que sería 6, menos 4. 6, menos 4. Claro, aquí hicimos al tiro el multiplicar por 2. Entonces, si le ponemos aquí el por 2, ¿no es cierto? O sea, 2 por el vector b, ahí sí. Nos sale eso, 2 por 3, 6. 2 por menos 2, menos 4. Perfecto. ¿Ya? Y lo sumamos, ¿o no? Sí, nos faltaría sumar el opuesto del vector c, ¿Ya? que sería 1. Sería en este caso menos menos 1, que es 1, ¿ya? Y menos menos 4, 4, ¿no? Sí, Ya, entonces 1, 4. Y todo esto se suma, ¿sí? Ya, pues. Menos 2 más 6, 4, ¿no? Más 1, 5. Pum. 5 menos 4, 1, más 4, 5, ¿no? sí, Y ahí tenemos. Pam, pam. Así de simple, así de simple. ¿Sí? sí. Entonces, dedicarle toda una clase de vectores para ver cómo esto, yo lo encontraba innecesario. ¿Sí? Eso. Y la corroboramos. 40b. Hasta b, aquí está. 40. Y vamos a corroborar. B. Pam, pam. Mira tú. Vamos con la que sigue.